Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Vamos a continuar un tema que hemos comenzado la reunión anterior, una previa a la que yo no pude estar por un problema de disfonía. Así que le agradezco a todos los que me han mandado saludos para que me recupere. Ya estoy recuperada, gracias a los saludos y a la buena onda de todos, seguramente. Así que hoy vamos a retomar eh, un tema que es el tema de la transferencia. Habíamos visto la transferencia en relación al sujeto supuesto saber, colocado al inicio mismo del análisis, tocando el lugar del ideal y armando una ficción de lo que está elidido en el sujeto, que hay un sujeto sin saber y un saber sin sujeto. Y un tercer término, recuerden que era la sexualidad, eh, que viene ahí a jugar un lugar de imposible para el sujeto. Eh, este inicio de la transferencia que toca el lugar del ideal se constituye en el mismo momento que el analista va construyendo esta figura y esta ficción del sujeto supuesto saber. Tiene que ver con el lugar, recuerden, del ideal, es decir, de la construcción misma del sujeto. O sea, la transferencia se va a jugar en función de cómo fue constituido en la neurosis la estructura del sujeto, el sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente comienza con una identificación al lugar del ideal, para luego girar hacia la demanda, el deseo, la dimensión imaginaria, hasta que se constituye para el propio sujeto el ideal. El ideal es el lugar del engranaje. Ese lugar que inicialmente va a ocupar el analista, el analista lo va a tener que ir construyendo bajo esta figura del sujeto supuesto saber, sabiendo bien que es solo una ficción que él representa. Este es el comienzo del análisis, esa es la necesariedad de construir esa figura. Y luego hay otra forma que toma la transferencia, habíamos visto, que se llama deseo de analista. Si la transferencia lleva a la alienación con la demanda, el deseo del analista juega un lugar de separación, acuérdense, para la caída del objeto A. En diferentes tramos de la cura, a medida que uno va a ir procesando los diferentes tiempos de las identificaciones imaginarias y avanzando con el saber hacer con el síntoma, va a ir cayendo ese objeto A que obtura el lugar de la causa del deseo, que durante mucho tiempo el analista sostiene. Hoy vamos a ir un poco para atrás a un concepto, porque vamos a ir yendo y viniendo a seminarios más avanzados y otros no tanto. Todos tienen un lugar de suma importancia para poder trabajar el tema de la transferencia. Saben que la transferencia es el eje central de la dirección de la cura. Así que sin transferencia estamos sin construir estos lugares de la transferencia, estamos en una psicoterapia. O sea, si hay algo que le da un lugar fundamental al lugar del analista, la posición del analista, es cómo va construyendo y cómo va dirigiendo la cura en función del lugar que tiene en cada momento la transferencia. Esa transferencia que luego en la extensión, es decir, en la escuela misma,
se transforma en transferencia de trabajo. O sea, el modo en que cada uno puede ir avanzando con esta posición de analista que se requiere para un estilo de vida como el psicoanálisis lo supone, eh, va a dar lugar a que en la escuela se pueda jugar la transferencia de trabajo. Bueno, vamos a ir un poco para atrás de algunos temas que algunos de ustedes ya recorrieron conmigo, pero que otros no, y los vamos a recordar. Especialmente el valor de la transferencia como clave para la interpretación. Bajo dos preguntas. ¿Es el mismo el efecto que tiene la relación con el analista que se manifiesta en el enamoramiento primario, es decir, en el tiempo inicial de las entrevistas preliminares y de la dirección de la cura? Es decir, eso que se observa al principio del tratamiento, que va a estar unido a la transferencia, a la neurosis de transferencia, como se llamaba Freud, en otros tiempos de la dirección de la cura. Es decir, es en la misma transferencia al inicio que en los diferentes tiempos de la dirección de la cura. Esa es una pregunta. ¿Cómo debe concebirse la subordinación de los fenómenos cuando su movilidad es atravesada por los fantasmas que implican la figura del analista? Vuelvo. ¿Cómo debe concebirse la subordinación de los fenómenos cuando su movilidad es atravesada por los fantasmas que implican la figura del analista? Es decir, que la transferencia nos va a dar la posibilidad de pensar en los diferentes modos de la interpretación. Y la interpretación depende de la conceptualización que tenga el analista en cada momento de la cura de la transferencia. Ahora vamos a ver algunas respuestas que podemos darle a estas preguntas que cada uno de nosotros tenemos frente al analizante o al futuro analizante. Si la transferencia recibe su virtud de ser devuelta a la realidad de la que el analista es el representante, no le queda otra al analizante que llevarse a la boca a aquel que es el analista. En una relación dual, este es un error, ese error en el que muchos analistas han caído y que se llama introyección intersubjetiva. Este error, que supone la dualidad, y solamente hay una dualidad entre el analista y el analizante, ese error es por no tener en cuenta que la experiencia analítica toma sus fuerzas de lo particular. Hay que construir para el analista una ética. Esa ética debe integrar todas las conquistas freudianas sobre el deseo. ¿Recuerdan que, bueno, empezamos del sujeto supuesto saber hasta jugar el deseo de analista? O sea que el deseo es princeps en relación a la transferencia. Entonces, habrá que concebir y formular una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo
para poner también en la cúspide, a lo largo de la cura, el deseo de animar. Que permite ir haciendo caer los lugares de idealización que tiene el sujeto, esas marcas de los ideales, para que el objeto A pueda tener un lugar. Luego vamos a ver en el seminario de la transferencia, muchos de ustedes lo han trabajado, pero vamos a recorrer cómo se ubica el lugar del objeto A en la transferencia. ¿Cómo pensar en relación a la transferencia las diferentes categorías de la castración? Eso que muchas veces ustedes han leído, como Lacan vuelve a colocar en privación, castración, frustración, de acuerdo a los registros real, simbólico, imaginario. Entonces, las diferentes categorías de la castración, que es la clave fundamental del sujeto, donde surge el síntoma. Acuérdense que el síntoma siempre tiene que ver con un impasse en el deseo, y el deseo tiene que ver con el modo en que el sujeto atraviesa los diferentes tiempos de lo que se llama la castración. Es decir, la castración entonces es la clave radical del sujeto donde va a surgir el lugar del síntoma. El síntoma es un enigma a descifrar. No hay un solo significante que determine el síntoma. El síntoma, recuerden que tiene muchas definiciones, pero fundamentalmente es un anudamiento de significantes que habrá que desanudar a lo largo de la vida. Y es un enigma que el sujeto no resuelve. ¿Por qué? Porque representa y conserva una borrosidad, de que el síntoma contiene una verdad para el sujeto. Y esa irrupción de la verdad no puede surgir rápidamente sin el atravesamiento de los diferentes lugares que el analista va a construir en la dirección de la cura. Porque el síntoma siempre tiene algo que es un enigma, es algo borroso, es algo que conserva una verdad que sin el mito, sin la biografía, sin las diferentes formas de funcionamiento del lugar del padre, es imposible de avanzar. O sea que para poder resolver el enigma del síntoma, esa borrosidad, del síntoma, hay que tener en cuenta otras estructuras que el sujeto no las puede resolver solo. El mito, la novela familiar, lo que Lacan llamó el mito individual del neurótico, y el lugar de las diferentes formas del padre en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. O sea que el síntoma debería, para poder ir abordando y desanudando este lugar, poder trabajar con estos elementos, atravesando la biografía infantil. Hay que no olvidarse del texto freudiano, que Lacan dio muchos conceptos que aportó a la teoría de Freud. Pero si bien es cierto, no tenemos con Lacan, por sus razones particulares, un recorrido por un análisis que él haya llevado adelante, más allá de aquellos que presentó en la institución psiquiátrica, donde él entrevistaba a enfermos en una institución. Ustedes vieron que a lo largo de los seminarios de Lacan, él se sirve de los historiales freudianos, se sirve de los historiales post-freudianos,
se sirve de muchos historiales para poder avanzar. Por lo tanto, no tenemos en la obra de Lacan, a pesar de ser tan rica y tan precisa a partir de su real simbólico imaginario, la construcción de la neurosis infantil. Si bien habla mucho de la sexualidad, de la historia infantil, del modo en que el niño representa alguna verdad de la pareja parental o del fantasma materno, no tenemos, y a veces nos olvidamos, de construir en el análisis la neurosis infantil. Así que tengan en cuenta que para abordar el enigma del síntoma, esa borrosidad que tiene alguna verdad, debemos construir, como Freud lo hizo, especialmente, por eso insisto tanto en El hombre de los lobos, porque tiene una minuciosidad impresionante en la construcción de la novela, de la neurosis infantil. O sea que tengan en cuenta de no olvidarse cómo Freud construía esas cosas tan precisas de la historia del sujeto adulto, yendo a la historia infantil. Entonces nosotros, como estamos muy acostumbrados a la obra de Lacan, a veces nos olvidamos de ese modo de abordar la interpretación. La interpretación no es ajena a la construcción de la neurosis infantil. Siempre estamos hablando de la estructura de la neurosis. Histeria, neurosis obsesiva, fobia. Otra pregunta. ¿Cómo pensar en relación a la transferencia la demanda? Donde no se supone en la demanda ningún objeto. Y también, o sea, la demanda no es demanda de un objeto. Y la regresión, otro de los modos de pensar, que no supone otra cosa que el retorno en el presente de los significantes para los cuales hubo prescripción. Vuelve. Hay dos puntos. Uno es la demanda, que no supone ningún objeto, y otro es la regresión, que siempre nos preguntamos, ¿qué quiere decir regresión? ¿Quiere decir volver a, qué sé yo, a los lugares anteriores? Sí, para construir la neurosis infantil, seguramente que sí. Pero sí desconocer que se trata del retorno en el presente de los significantes para los cuales hubo prescripción. Esto quiere decir que uno no puede ir a ningún lugar de la biografía infantil o de la biografía del sujeto sin tener en cuenta y presente del analizante. O sea que uno no va solo porque le interesa ir a construir la biografía infantil, sino que va en función de qué, en función de lo que le pasa en la actualidad al sujeto. Lo que hoy le pasa al sujeto en la actualidad tiene que ver con el retorno en el presente de ciertos significantes para los cuales hay prescripción. El manejo entonces de la transferencia es inseparable de su noción en la práctica y no puede dejar de acomodarse a la parcialidad de la teoría. Es decir, que cuando uno va avanzando en la obra de Lacan, va teniendo siempre una parcialidad de la teoría, sea el último seminario, o sea el primero, o sea el del medio, cualquiera de los seminarios
que uno vaya recorriendo, siempre va a tener una parcialidad de la teoría. Ningún analizante entra de lleno en esa parcialidad de la teoría. Por eso cuando ustedes van recorriendo los diferentes seminarios en el dispositivo de lectura, yo les sugiero que no traigan material clínico porque nada da cuenta de ese tiempo que están leyendo ahí. No traigan otros seminarios para aportar al que están leyendo. Sigan la lógica del seminario de ese momento. Y tengan en cuenta que esa definición depende de ese momento de la obra de Lacan. Entonces, para poder abordar la obra de Lacan, tienen que ser rigurosos. Como Lacan dice, yo soy tan riguroso como un psicólogo. La rigurosidad para nosotros supone recorrer cada seminario de la obra de Lacan siguiendo su lógica, sin asociar libremente. Es muy frecuente en la lectura de un seminario se diga, yo leí en el seminario tal cosa y aporta. O yo recuerdo tal caso, entonces vengo a dar un ejemplo. No. Les recomiendo que no hagan eso, porque eso interrumpe la lógica del seminario. Eso quiere decir que la teoría, a medida que uno va avanzando, va encontrando parcialidades. No que una sea mejor que otra. Todas tienen su valor. Todas son importantes, pero es una parcialidad. Entonces, a veces uno se queda con el comienzo de un seminario y no lo llega hasta el final a ver hasta dónde llega Lacan. O en el dispositivo de lectura uno lee el seminario, la clase 1, otro la clase 2, otro la clase 3, con lo cual nunca van a tener cada uno de los que allí trabajan la lógica de todo el seminario. Tengan en cuenta la parcialidad de la teoría y la lógica que Lacan tiene en cada seminario. Esto es como una especie de sugerencia para aquellos que están trabajando los seminarios de Lacan. La transferencia primaria permanece siempre en la sombra, lo que no impide soñar y reproducir esa demanda inicial que el sujeto tiene en su transferencia primaria, donde ya no hay nada que pedir. Esa transferencia primaria está en relación a las primeras identificaciones que se operan en el poder absoluto materno. En relación a las satisfacciones primarias que se traspasan al desfiladero del significante. Vuelvo a decir, la transferencia primaria permanece en la sombra, lo que no impide soñar, que el sujeto pueda soñar, reproducir esa demanda inicial donde ya no hay nada que pedir. Esa transferencia inicial está en relación a las primeras identificaciones que el sujeto tiene en el poder absoluto del otro, es decir, del lugar materno que representa el lugar de en relación a las satisfacciones primarias que luego se traspasan al desfiladero de los significantes. El analista, con su presencia, pone en juego la transferencia y posibilita desplegar la demanda en la medida que su acción es la de escuchar. Escuchar cuál es la demanda del sujeto. ¿Qué es lo que el sujeto demanda? Teniendo en cuenta que el sujeto siempre sueña
con volver a esas demandas iniciales. Que ya no hay nada que pedir ahí. Ahí el lugar del otro materno era el amo absoluto de la respuesta a su demanda. El analista es el que con su escucha posibilita desplegar la demanda para que reaparezcan los significantes retenidos. Eso quiere decir hacer decir lo que no se dice, hacer decir al analizante esos significantes que quedaron retenidos luego de que la demanda primaria terminó de obtener su satisfacción y se transformaron en significantes. Esos significantes quedaron retenidos y la demanda los actualiza. Hay que poder escuchar en la demanda del sujeto esos significantes retenidos. Lacan ubica entonces en el texto la dirección de la cura, que es el texto de referencia al que estamos abordando, tres aspectos primarios: amor primario, represión y regresión. Teniendo en cuenta que esa satisfacción primaria de esa demanda inicial es propia de la neurosis de transferencia. O sea, vuelve otra vez a hacerse presente en relación al analista esa demanda primaria, a la que el analista no debe responder más que pudiendo captar los significantes retenidos en esa demanda. En el plano del enamoramiento, de la transferencia, ese lugar inicial, ese lugar, como todo amor tiene este tiempo de enamoramiento, ese enamoramiento es en sí un goce, pero un goce necesario para el inicio de la cura. O sea que en el inicio de la cura tiene que haber ese enamoramiento inicial. ¿Con qué? Con el inconsciente, que por supuesto va a venir de la boca del analista. No es con el analista, es con el inconsciente. Pero bueno, es un enamoramiento que constituye esa demanda inicial, esa demanda que se pone en acto en transferencia, en la actualidad del sujeto, y en sí es un goce, pero necesario para que la cura comience. Hay una diferencia entre enamoramiento y amor. El amor siempre requiere poner en juego el significante de la falta. Recuerda la fórmula tan fundamental de la demanda de amor, es dar lo que no se tiene a quien no lo es. O sea, el amor, a diferencia del enamoramiento, pone en juego la falta. ¿Cuál es la falta? Es la falta en ser del sujeto. Esta falta en ser del sujeto está en el corazón de la experiencia analítica, que es el campo mismo donde se despliega la pasión del neurótico.
es la falta en ser del sujeto. Esto quiere decir que la demanda de amor que contiene la falta, dar lo que no se tiene el falo, aquel a quien no lo es, no es el falo. El falo es el significante de la falta. O sea que dar lo que no se tiene a quien no lo es pone en juego el significante fundamental de la falta, que es el falo. Esto se llama la falta en ser. La falta en ser del sujeto, entonces, está en el corazón de la experiencia analítica, donde se juega la pasión del neurótico. Otra pregunta. ¿Cómo reducir ese enamoramiento inicial necesario sin reducir el amor de transferencia? El único que permite al sujeto sostenerse en el dispositivo analítico. La escucha del analista está en relación a la posición que él ocupa en la transferencia, lo cual lo responsabiliza a él, al analista, a no responder a esa demanda. Y esto es lo que se llama abstinencia del analista. O sea, no responder a la demanda es la abstinencia del analista. Punto bastante difícil en los diferentes tiempos de la formación del analista para no caer en ese registro imaginario que el analizante intenta poner en juego, que el analista debe ocupar otro lugar. O en otra escena, dice Freud, la otra escena, en otro lugar, que no sea quedar capturado por esa dimensión imaginaria donde el analizante o el futuro analizante en el comienzo mismo de la cura intenta que el analista responda a la demanda. El analista debe, como decía antes, recuperar los significantes retenidos en la demanda sin tener que responder. Esto de no responder a la demanda es lo que se llama la abstinencia del analista. ¿Por qué? Porque en el análisis se trata, en principio, de una rectificación subjetiva. Por eso hay que tener en cuenta que hay un deseo allí que no hace más que sujetar lo que el analista, lo que el análisis subjetiviza. Por eso hay una rectificación subjetiva. Rectificar a ese sujeto en su posición. Rectificación subjetiva quiere decir esto, rectificar la posición que el sujeto tiene en relación a su demanda. Sabemos que el deseo está más allá de la demanda, porque el deseo evoca la falta en ser, lo que decíamos antes. Tiene que ver con la falta en ser.
Es decir, que el deseo se afirma siempre como una condición absoluta. ¿Por qué? Porque el deseo es deseo del otro, del gran otro. Que el deseo sea deseo del gran otro depende del deseo de analista. O sea, para que haya alienación y luego separación en la transferencia, depende siempre de la posición que el analista tiene en relación a su deseo como analista. Dijimos muchas veces, el deseo de analista, que contiene un duelo, por supuesto, porque tiene que renunciar a muchas cuestiones para poder ponerlo en juego, tiene que acorazarse contra la angustia, tiene que no colocar sus fantasmas en el fantasma del analizante, tiene que salir de los ideales analíticos de hacer el bien, de ser simpático, de hacerse querer. Tiene que dejar de tener prejuicios, tiene que interpretar los prejuicios del analizante, tiene que captar en qué significantes están atrapados esos lugares para el futuro analizante o para que el analizante a lo largo. Muchas renuncias que tiene que hacer el analista a lo largo de su propio análisis y del análisis de control. A eso se llama, en grandes rasgos, deseo de análisis. Cuando yo les decía que había que construir la neurosis infantil, es porque en la actualidad del sujeto que viene a demandar hay un retorno de la neurosis infantil. Eso que llamamos regresión no es regresión, es un retorno en la actualidad de la neurosis infantil, con sus decepciones, con sus desengaños, y es en el encuadre analítico lo que no cesa de inscribirse. Esto quiere decir volver a escribir la historia infantil. Una cosa es cómo el sujeto la vivió, cómo la relata, y otro es cómo la va construyendo bajo transferencia en la actualidad de su vida. Dado que la actualidad no es más que el retorno de esa neurosis infantil con sus decepciones y sus desengaños. O sea que también nos va a jugar en transferencia, las decepciones y los desengaños, siempre y cuando el analista no es aquel que quiere darle toda la satisfacción posible. ¿Cómo se construye esto? Se construye en los diferentes tiempos de la repetición. Esto quiere decir ir recorriendo, por eso hay que tener paciencia y tiempos en la cura, para ir recorriendo los distintos fantasmas que el sujeto ha construido para responder al deseo del gran otro. No es uno solo, son varios los fantasmas que el sujeto ha construido para responder a lo que el otro deseaba para él. Esto implica que a partir de que él quería responder al deseo del gran otro, se identificaba. Estas son las primeras identificaciones imaginarias del sujeto.
que el analista tendrá que ir recorriendo en la medida que vaya construyendo esos fantasmas para responder al deseo del gran otro. Cuando el sujeto quería responder al deseo del gran otro, se identificaba a lo que el otro se suponía que esperaba de él. Entonces, esas identificaciones, inicialmente es ser el falo para el otro, ¿no? Y después todos los diferentes modos que tiene el falo de seguir representándose a lo largo de la cura. Esas identificaciones son las que hay que ir atravesando a medida que se van atravesando los fantasmas como respuesta al lugar del gran otro. Tengan en cuenta que Lacan dice una cosa muy importante, dos notas sobre un niño, y esto es para cualquiera, no es para el niño solamente. Que el síntoma del niño es una respuesta. El síntoma del adulto es una respuesta. Por eso está unido al fantasma. Es una respuesta a lo que el gran otro demandaba, lo que el gran otro esperaba de ese sujeto. Yo muchas veces le digo, cuando trabajo en el psicoanálisis con niños, tengan en cuenta de trabajar, por eso Lacan insiste tanto en el tiempo de las entrevistas con padres, el tiempo preliminar, ubicar los acuerdos, desacuerdos, dificultades que hay en esa pareja o en la historia materna o en el ideal materno, como muchas veces vemos, porque el síntoma de esos niños es respuesta a eso. Esto también. El síntoma es respuesta a voces, a nubes significantes, es la posibilidad de ir recorriendo los fantasmas como respuesta a lo que el gran otro esperaba de él. Pero no siempre teniendo en cuenta que es en la actualidad donde se activa esa neurosis infantil. O sea, no podemos ir ahí a la historia sin tener en cuenta lo que le pasa al sujeto hoy. No nos podemos quedar ni solo con lo que le pasa al sujeto hoy, ni solo con ir a la historia. Porque muchas veces escucho que me dicen, bueno, pues eso ya lo vimos en los análisis de control. No importa si ya lo vimos. Es cómo hoy se tiene en cuenta eso que sucedió. O sea, cómo el analista puede retener los aspectos fundamentales de esa neurosis infantil que fue construyendo con su analizante para saber cómo responde hoy el sujeto. Entonces, hay que construirla en los diferentes tiempos de la repetición y esto, entonces, es recorrer los diferentes fantasmas que el sujeto ha construido para responder al deseo del gran otro. Y de este modo, ir recorriendo las diferentes identificaciones primarias. O sea, el fantasma contiene las identificaciones iniciales del sujeto. Cuando el analizante se da cuenta de sus conductas o sus formas de decir, sus conductas o su forma de decir están reguladas sin él saberlo por esos rasgos de la identificación, podrá ubicarse frente a la pregunta por el deseo ignorado. Vuelvo. Cuando el analizante se da cuenta que sus conductas o sus formas de decir están reguladas sin saberlo por los rasgos de identificación, podrá ubicarse frente a la pregunta
por el deseo ignorado. Depende de que sea una histeria, una neurosis obsesiva o una fobia, el deseo ignorado es o insatisfecho en la histeria o imposible en la neurosis obsesiva o prevenido en la fobia. Ese es el deseo ignorado que el sujeto va a tener que ir ubicando a lo largo de la cura en sus conductas o en sus formas de decir. Voy a avanzar un poco más porque como no tuvimos una reunión, quiero terminar con este tiempo de transferencia en interpretación y en todo caso, si quedan más preguntas, las dejo para la próxima vez. Le vamos a dar menos tiempo a las preguntas hoy para avanzar un cachito más, no mucho más, pero para poder tomar puntos tan importantes de la clínica que quería abordar hoy, que es la transferencia y la interpretación. El manejo entonces de la transferencia se encuentra enajenada por el desdoblamiento que sufre la persona del analista y este es uno de los secretos del análisis. El analista deberá dejar de lado sus sentimientos. Pobrecito, me da lástima, qué pena, no lo soporto, es insoportable, lo tiraría por la ventana, lo abrazaría, claro, tengo que darle lo que necesita porque pobre no puede resolver lo que le pasa. Diferentes formas en que los sentimientos pueden actuar para el analista. Entonces, por eso el analista está enajenado por un desdoblamiento. Uno con un amigo, compañero, podrá tener esos sentimientos, abrazarlo, quererlo, qué sé yo. Pero en la transferencia no, necesita un desdoblamiento, dejar de lado los sentimientos. La transferencia es lo único que se convierte en la seguridad del analista. Por eso siempre digo, en la escuela, es muy difícil crear transferencia, es muy fácil tirarla abajo. Así que, de alguna manera, cuando yo digo a veces algunas cosas que les digo, es para que tengan en cuenta que la transferencia de trabajo en la escuela es el residuo de lo que queda de esa transferencia para cada uno. Voy a abordar un cachitito más, que es la interpretación. Siempre siguiendo este mismo lugar, ¿no?, que estamos viendo. El psicoanalista es el que dirige la cura. No dejen que sea el analizante el que dirija la cura. Implica que hasta las inflexiones de su enunciado servirán de vehículo a la doctrina que sobre ella el analista ha llegado. Es decir, el modo, enojado, bien, mal, depende de los momentos para cada uno, qué objeto va a jugar el analista en ese momento. Pero de alguna manera tengan en cuenta que hasta la inflexión mínima que coloca el analista ahí va a depender del lugar que ha llegado en la doctrina analítica. Debe pagar con palabras, su interpretación y con su persona
en la medida en que es soporte del síntoma y también entra en el fantasma fundamental del analizante. Entonces paga con sus palabras la interpretación, teniendo en cuenta hasta en la inflexión, como cada uno va respondiendo ahí en la interpretación, y con la persona en la medida en que es soporte del síntoma, soporte de la transferencia y entra en el fantasma fundamental del análisis. La interpretación tiene esencialmente hacer uso de la función del significante, teniendo en cuenta la diacronía, es decir, la sucesión de hechos a través del tiempo. Esto quiere decir que si alguien empieza hablando de una cosa y sigue con otra que no tiene nada que ver, porque así es la asociación libre, el analista tendrá que encontrar ese significante o esa unión significante entre ese uno, ese dos, ese tres, que pueda seguir la lógica, así como les decía, la lógica del seminario de Lacan, es la lógica de lo que el analizante está diciendo. O sea que lo que comienza diciendo y lo que sigue no son lugares estancos. No es que dice una cosa y después dice otra cosa y no tiene nada que ver con lo que dijo antes. No. Si uno tiene en cuenta el significante, tiene que tener en cuenta la diacronía, es decir, la sucesión de hechos en el tiempo. Una cosa tiene que ver con la otra y con la otra y con la otra. Por eso se trata de la asociación libre, para que haya una lógica. El inconsciente es una lógica absolutamente diferente a la lógica formal. Y si uno está atento a lo que dice una cosa y después dice otra que no tiene nada que ver, van a ver que hay algo que sigue esa diacronía significante. Eso es muy importante porque no lo tienen en cuenta. Por eso digo que uno tiene que terminar diciendo o terminar trabajando con el analizante algo diferente en cada hora de lo que vino a decir. En el sentido que hay una diacronía, algo que hace una lógica del primer tiempo a lo que sigue. La otra es la sincronía. Esto quiere decir la simultaneidad y el corte. O sea, que tiene que uno mostrar algo en simultaneidad, tiene que cortar cuando uno ve que se desvía del punto a donde va para engañar al inconsciente, para engañar al analista, para engañarse a sí mismo, no sabemos. Pero sí, si uno está siguiendo, el analista, si dirige la cura, no es el analizante el que la ve, no es a donde él nos quiere llevar, es a donde nosotros queremos llegar. Eso es muy importante. Entonces hay que saber cuándo cortar, hay que saber cuándo hay algo en simultaneidad que se da entre un lugar y otro, y esto se llama sincronía. O sea, que usar el significante no es solamente un significante en relación a otro, una frase significante, una palabra puente entre un lugar y otro. Es también esto, las leyes, diacronía y sincronía. Para que sea posible, esto es necesario que la interpretación lo tenga en cuenta, para que sea posible el desciframiento de aquello que está en relación precisamente a la función del gran otro. Lo que está oculto, el sujeto no sabe lo que dice ahí donde lo dice. Eso que está oculto es justamente lo que va a aparecer ahí como un elemento faltante. Hay algo que uno puede decir, no es esto,
A mí no me cierra, esto no es así, hay algo que falta, hay algo que no está ahí, hay un elemento faltante que hay que hacer surgir. Y no nos quedamos en el registro imaginario. Entonces, si nosotros seguimos estas leyes del significante, son las que nos van a permitir desplegar para ese sujeto la cadena significante, el S1, el S2, el S3, y puede ser que aparezca algo nuevo. Es a la espera de que algo nuevo aparezca. No de siempre repetir de la misma manera, en la misma interpretación, para que surja siempre lo mismo, de la misma manera. Porque mató, matarás. No. Para hacer surgir algo nuevo. Para confirmar, entonces, lo bien fundado de una interpretación, lo que cuenta no es la convicción que acarrea, sino que se reconoce su criterio en el material que surge después de ella. Por eso a veces yo les digo, bueno, ¿qué dijeron ustedes y cuál es el efecto de la interpretación? Esto es lo que de alguna manera permite saber por dónde vamos, cuál es la respuesta del sujeto a la interpretación del analista. Acá nos dice que no hay otra resistencia más que la resistencia del analista. Y que esta es la resistencia que después se engendra en el análisis. Así que habrá que ver en cada tiempo cuál es la resistencia que se pone en juego para el analista. La dirección de la cura, entonces, se ordena según un proceso que va de la rectificación de la relación del sujeto con lo real, es decir, con una sistematización de los síntomas, hasta el desarrollo de la transferencia que permite la interpretación. Bueno, hasta aquí el tema que tomé de la dirección de la cura, que me parece fundamental para volver a recordárselos. Seguramente muchos de ustedes han leído este texto, lo hemos visto, pero me parece que tienen un valor privilegiado para unir transferencia e interpretación. Bueno, ahora sí dejamos un ratito a las preguntas. Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, Marga, bueno, muchas gracias. La verdad, muy interesante. Un montón de preguntas, pero bueno, largo con esta. En relación ahí que fuiste trayendo el lugar de la transferencia, la interpretación. Y hay algo que siempre iba escuchando que vos nos fuiste diciendo a lo largo de tantos años, esto de no comprender. Que el analista, esto que no debe comprender. Y ahí se me venía esto de no comprender. Va, justamente va tomando ahí, sería lo fantasmático del analista, sería como los post-freudianos llamaban en algún momento la contratransferencia, esto de no comprender. Por eso ahí se me armaba la pregunta,
porque uno va a lo largo de los seminarios de la obra de Lacan, dice esto de no comprender, tengan en cuenta de no comprender. Entonces, ¿qué significa no comprender? En esto, en meterse justamente con lo fantasmático del analista, esto que los post-freudianos tomaban en lugar de la contratransferencia, que justamente Lacan le da una vuelta más a todo esto, que justamente es no meterse con los prejuicios, ¿no? Ahí del analista. Así que bueno, quería a ver si podés aclarar algo de esto, Marga. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, en principio no es solo, pero sí tiene que ver con los fantasmas del analista, tiene que ver con seguir el registro imaginario del analizante, tiene que ver con no jugar, como decía recién, con las dos leyes del significante, eh, que tienen que ver con la contigüidad, o sea, lo que viene una cosa detrás de la otra, este, con el corte, tiene que ver con no entender, ver que uno entiende lo que está diciendo. Una es jugar al fantasma del analista, otra creer que uno entiende lo que está diciendo. Este, si el síntoma es tan enigmático para el sujeto, y habrá que construir la neurosis infantil, y la neurosis infantil, como decía recién, es actualizar en el presente lo que le pasa hoy, tiene que ver con las decepciones, con las dificultades que ha tenido en esa neurosis. ¿Qué vamos a entender? Tratemos de no entender y no darle una respuesta para querer ayudarlo. Qué sé yo, si está encerrado, invento cualquier cosa. Si está encerrado porque, qué sé yo, tendría que salir, entonces su síntoma es que viene porque vive encerrado y uno le dice cómo tiene que hacer para poder lograr salir de ese encierro. Esto es entender, esto es comprender. Sin encontrar las razones que los significantes retenidos de su neurosis infantil nos pueden dar alguna respuesta. Cuando uno dice que se trata de las razones de lo que le pasa al sujeto, es encontrar en esos significantes retenidos las razones de por qué hoy actualiza algo de su historia infantil. No es ni ir directamente a la historia infantil, pero sí construirlo, ni tampoco quedarse en el presente tratando de darle respuesta a lo que le pasa. Eso es comprender, darle respuesta a las demandas, darle respuesta a lo que le pasa. Mire, a usted le pasa tal cosa, tiene que hacer tal otra para lograr salir de su habitación que vive encerrado. En ese sentido, digo comprender. Por supuesto que en eso se juega los fantasmas del analista. Lo que el analista cree que es mejor para el paciente es hacer el bien, es jugar sus ideales, no solamente sus fantasmas, sino sus ideales, que es lo mejor para el otro. Y lo mejor para el otro no lo sabemos. Si no encontramos esos significantes retenidos que han quedado ahí a partir de la demanda insatisfecha. Así que sí, claro, comprender es una de las dificultades más serias de la novela. Patricia, gracias, Sergio. Patricia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marga. Buenas tardes a todos. Gracias por la clase de hoy. Muy buena, muy clara dentro de lo que uno puede entender. Tiene que ver un poco con lo que te preguntaba Sergio, y vos venís, que estabas hablando, pero hay una palabra que me hace ruido cuando hablas de la relación, digamos, de tener en cuenta el presente del analizante, y vos trajiste esta frase: lo que hoy le pasa al sujeto tiene que ver con el retorno de ciertos significantes para los cuales hay prescripción. ¿De qué se trata la prescripción? Porque se me hablaba lo que prescribe, lo que no prescribe, en el sentido del vencimiento, digamos, como se habla un poco en derecho. No sé si se trata de algo de eso. Me hacía ruido esa palabra. Sí, prescribieron como un derecho, ya no tiene más valor. Ah. ¿No fueron satisfechos en su momento? Hoy no van a ser satisfechos tampoco. En ese sentido, no que no tengan efecto, digamos, sobre el sujeto.
No. Digo, porque siguen dando vueltas ahí, pero no van a ser O sea, satisfechos. prescripción quiere decir que no fueron satisfechos, que fueron decepcionados porque el deseo es incestuoso y porque hay una prohibición al incesto y porque el sujeto está atravesado por esa prohibición, pero aún así el sujeto quiere hoy volver a demandarlos. Ese es el movimiento de la repetición. Quiere volver a satisfacer lo que no se puede satisfacer. Quiere volver a mantener imposible lo que verdaderamente no se puede mantener imposible hoy porque tendría que tener otro camino. Es demasiado prevenido todo el tiempo por miedo a que pase tal cosa, o pase tal otro, pase la tercera, porque tiene un miedo, porque tiene una fobia terrible. Gracias. Depende del modo en que se presente el deseo. Pero esos deseos fueron prescriptos, ya no tienen valor. Sin embargo, el sujeto los pone en acto en transferencia. Justamente esa es la problemática del sujeto. Por eso digo que hay que construir la historia de la neurosis infantil muy claramente, tenerla muy presente para el analista y, por otro lado, ver qué de la actualidad en esa concatenación significante y en esas leyes del significante que se van dando a lo largo de la cura, el analizante va mostrando esos significantes, rescatar esos significantes que fueron construidos luego de la prescripción. ¿Recuerdan que dije? Fueron prescriptos y sobre eso se inscribieron significantes. Hay que captar esos significantes que hoy quieren poner en juego. Entonces, si uno capta esos significantes y la lógica de ese momento, verá que es el camino que hoy el analizante está realizando y por lo cual queda detenido en algún aspecto de su vida. O va creando sus síntomas en ese enigma que es el síntoma. O sea que el síntoma no es sin esa prescripción de los deseos infantiles, incestuosos, insatisfechos, como los definió Freud, ¿no? Sí, fueron prescriptos, pero el sujeto los quiere volver a repetir. En algún seminario Lacan dice que el otro está lleno de esos objetos que uno tiene que ir extrayendo cada vez para dejar limpio el campo del otro. El gran otro, digo siempre, ¿no? Porque ahí donde está limpio de goce, el sujeto quiere meter otra vez su cuestión del goce, quiere volver a repetir lo que ya no tiene valor. Sin embargo, es para eso que estamos los analistas, para acompañarlos en ese camino. ¿Sí? Fueron prescriptos. Gracias, Patricia. Ahí en Encuentros, ¿quién quiere hacer la pregunta? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Liliana, ¿qué tal, Marga? Hola, Liliana. Gracias por todo lo que planteaste. La verdad que sí, un recorrido, entre ellos por el texto de Dirección de la Cura, bárbaro. Gracias. Tenía una pregunta y después se me ocurría una posibilidad de respuesta. No sé si tiene que ver con esto. Con esta operatoria que vos colocaste en la interpretación, que decías entrar en el fantasma fundamental del analizante. Y a mí se me surgió como respuesta después si tiene que ver con hacer semblante de objeto o es otra cosa. ¿Qué operatoria es entrar en el fantasma fundamental del analizante? No tiene que ver con el semblante del objeto. Tiene que ver con cómo un sujeto, como el analista va escuchando esos significantes, va construyendo inicialmente la figura del sujeto supuesto saber y a partir de ir recorriendo la demanda y los significantes retenidos en esa demanda, puede encontrar dónde está ubicado el analista. Porque el que llega a consultar tiene más elementos, siempre digo lo mismo, de aquello que nosotros conocemos del que nos viene a consultar. Tiene más elementos nuestros que el otro. Entonces digo,
que se me ocurren algunos ejemplos, pero bueno, no los quiero traer ahora. Pero no, eso es construir el inicio mismo de la cura. El hacer semblante objeto es otros momentos de la cura donde también el analista tiene que hacerse ser, quizás lo contrario a eso que el analizante trae en ese momento. Entrar en el fantasma fundamental es construir la figura de ficción del sujeto supuesto al saber. Es el lugar del enamoramiento inicial, es el lugar fundamental del comienzo para ir separando enamoramiento de amor e ir ubicando en ese enamoramiento la falta. Pero semblante objeto son otros tiempos de la cura. Pero es buena la pregunta, sí, porque muchas veces uno confunde un lugar con el otro. Bueno, Gracias, gracias, Liliana. Marga. ¿Hay alguien Gracias. más ahí que quiera hacer una pregunta? Bueno, entonces pasamos a Silvia Osuna. Marga, acá en Encuentros, no sé si podemos hacer preguntas. Catalina Mosquera está Sí, hablando. pero le doy Silvia Osuna, hacemos Ok, una y bueno, una. gracias. Vale. Silvia, y después Hola. vamos a... Perdón. Hola, buenas tardes a todos. Hola. A ver, no sé Hola, cómo se Silvia. baja la mano. Bueno, después veo. Bueno, te quería preguntar, Marga, en relación a las renuncias que tiene que hacer el analista. Si podías, porque llegué a notar esta renuncia a esta idea del bien, ¿qué otras renuncias que no llegué a notar? Renuncias. Y respecto a esto del duelo del analista en transferencia, eso si podrías abrir un poquito, porque a mí me hace pregunta esto del duelo del analista, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que duelar? O qué duelo tiene que hacer, digamos, ¿no? El Esto duelo, sí me lo... gracias, Silvia. El duelo toca el final de lo que dice Lacan en el seminario de la transferencia, que es cuando coloca el deseo del analista. El analista tiene que hacer el duelo de constituir el ideal para el otro. Ah, Ser el ideal para el otro. Con respecto a las renuncias que tiene que hacer el analista, es la renuncia a los ideales, todos los ideales de la ética, el seminario de la ética. El ideal de hacer el bien, el ideal de ayudar al otro, bien. de autenticidad, el de caer bien al otro, el de ser simpático, entonces agrego yo. Pero y sobre todo el renunciar a no mostrar su angustia, a no estar siempre angustiado por lo que el otro dice, renunciar a no decir, ay, pobrecito, qué sé yo, lo quiero ayudar, porque me da una pena, cuando en realidad hace poco escuchaba, ¿no? Pobrecito, y era alguien que mostraba esa cara del pobrecito, alguien que muestra así cuando está muy sobrepasado por las drogas, y no termina de constituir su demanda. Pero uno dice, lo quiere ayudar igual, ¿no? La renuncia a su fantasma, la renuncia a no tener prejuicios, a sus prejuicios, a me gusta y no me gusta este o no me gusta este. Mm. En el acto analítico, Lacan dice, me gusta y no me gusta, es algo que el analista tiene que extraer de su lugar, a los sentimientos de odio, de ignorancia, de amor. El amor de transferencia no es que el analista muestre su amor, es mostrarle la falta que está constituido para que el analizante se enamore del inconsciente. O sea que las renuncias y el duelo estarían una en relación a la otra, digamos. Están en relación a la otra. El duelo es renunciar al ideal. Eso, estaría Constituirse bien en el decir, ideal del otro. ¿Se acuerdan puede que ser, los analistas post-freudianos decían que el final del análisis tenía que ver con que tenía que estar bien en la genitalidad, tenía que armar pareja, tenía que tener hijos, tenía que seguir el ideal que el analista tenía? Bueno, Lacan dice no, el ideal está al comienzo de la cura y ese ideal, a medida que uno va progresando en los diferentes tiempos de la repetición, tiene que ir cayendo.
Esto es mantener una distancia con el sujeto supuesto saber, esa ficción necesaria para el inicio, pero que a medida que vaya pasando el tiempo, tiene que ir tomando esa distancia necesaria. Y después están los ideales del analista. Claro. Pero el duelo, digamos que él tiene que, ¿se puede decir que él tiene que hacer el duelo de ese lugar de ideal del yo, donde lo pone el analizante en un inicio? ¿Puede ser? De a poco, sí, seguro. Pero siempre manteniendo la distancia y no perder, como decía antes, el amor de transferencia. Una cosa es enamoramiento, otra cosa es amor de transferencia. Porque si uno cae demasiado, no se sostiene el amor de transferencia necesario para la repetición y la continuidad de la cosa. Gracias, Silvia. No, gracias a vos. ¿Catalina era? ¿Quién era? Sí, sí, Marga, Hola, Catalina hola, Mosquera, Catalina. y hay otra pregunta acá en Encuentros de Bueno, primero Paula. Catalina, después Bueno, Marcelo y después volvemos ahí y Paula llamamos a Vicente. Dale. Bueno, gracias. Hola a todos y gracias, Marga. Yo te quería hacer una pregunta en relación a esto de la diferencia entre enamoramiento y amor que tocaste y decías enamoramiento de la transferencia necesario para el inicio de la cura y no pude anotar ahí qué en relación al goce traías con diferencia al amor, el enamoramiento, algo en relación al goce. Si podías abrir algo de eso. El enamoramiento es goce, necesario para el inicio de la cura. Eso mismo. El enamoramiento es goce, necesario. Y el amor constituye la falta. El enamoramiento no. El enamoramiento es 2 es 1. No hay ninguna falta. El enamoramiento es eso que constituye así la fascinación que puede brindar el de encontrarse con una lista y que se pueda desprender ese significante fundamental en la transferencia que une el analizante con el analista. Esa es un momento que no siempre se da, a veces no se da, y se crea un enamoramiento. Pero ese tiene que ir cayendo para dar lugar a la falta, por eso dije que el amor contiene la falta, por eso no es goce. Aunque después más adelante en la obra Lacan hace una unión entre el odio, enamoramiento y el goce, pero nos quedamos en este seminario, Dirección de la Cura, en este texto, es lo que le decía, es dar lo que no se tiene, es decir, no ser el falo a quien no lo es, que no es el falo. Entonces, el amor contiene siempre ese significante de la falta, que es el significante fálico. Y esto es lo que hay que sostener a lo largo de la cura para que la demanda se pueda repetir con algo nuevo, una demanda nueva. Bueno, gracias Catalina. Gracias. Marcelo y después otra en Encuentros y cerramos. Marcelo. Sí, hola Marga. Hola Marcelo. Marga, hola a todos. Bueno, Marga, desde ya muchas gracias. Muchas gracias por tu transmisión del deseo de analista y de lo que eso promueve, ¿no? A uno le dan vuelta un montón de ideas y de ganas de leer y de trabajar. Bueno, varias cosas, pero que se han ido diciendo. Me pareció muy central la transferencia, ¿no? Lo que estás trayendo. Algo que es nuclear, ¿no? Como el hecho de lo que es hacer transmisión de lo que es la transferencia. Me pareció muy bueno esta aserción, esta seguridad de la transferencia en tanto esta cuestión conceptual de construir la neurosis infantil. Hay neurosis infantil y hay una actualidad de ella, un retorno de la neurosis infantil, y ahí la pregunta sería la transferencia, ¿no? Porque ahí el analista se asegura ser lector de aquella neurosis infantil de que ha existido a partir de esto, de estar seguro de que se colocan en una actualidad en la transferencia. Por eso también me has hecho pensar en los tiempos de un análisis. Eso también me parecería piola que pudieses abrir
que ya no son preliminares y análisis, sino que me parece que hay tiempos, ¿no? Hay muchos tiempos en un análisis. La cuestión del tiempo, porque vos decís, esta cuestión de ir construyendo a partir de esta cuestión de la actualidad de esa neurosis infantil, esto que se va construyendo, los significantes de la demanda, se encuentran ahí las identificaciones, y cuando el sujeto puede darse cuenta que responde, que actúa desde las identificaciones, ¿no es cierto? Pero me abrió la cuestión de tiempo, de diferentes tiempos de la cura, porque con respecto a la interpretación, ¿no? Bueno, esto sería largo, pero hay interpretaciones a tiempo de una relación transferencial, porque como cosas que pueden entrar, pueden articularse, cosas que aún todavía no pueden articularse, ¿no? Esa cuestión del tiempo que me pareció, que me lo hiciste pensar por todo esto que trajiste, inclusive el síntoma, ¿no? Que me pareció muy piola. El síntoma como respuesta, la cara, digamos, la cara aceptable de un síntoma, porque es respuesta. Porque no todo es fracaso, sino que es respuesta. Bueno, eso, Marga, si podés decir algo de los tiempos del análisis, que hay tiempos y muchos, y que el analista en la transferencia los puede ir discriminando. Es el analista el que puede darse cuenta de qué tiempo estás y qué interpretaciones son posibles. Gracias, Marga. Bueno, gracias, Marcelo. El inconsciente es atemporal. En el inconsciente no hay tiempo, dice Freud, y eso lo seguimos sosteniendo. Por eso decimos que la neurosis infantil se actualiza en la vida del sujeto. Por eso hay que construir la neurosis infantil para actualizarlo en el sujeto, porque es atemporal el inconsciente. Lo que sí es tiempos, es diferentes tiempos en la rectificación subjetiva. Lo que uno tiene que ir abordando a lo largo de la cura, una vez que va sosteniendo el amor de transferencia. Y el deseo del analista acompaña al analizante cuando le falta la causa de su deseo para atravesar todos estos lugares que fuimos viendo. Hay tiempos para la rectificación subjetiva. Eso va a ser siempre a lo largo de la cura, pero no es lo mismo en el inicio, donde recién está puesto en marcha la repetición de esos significantes retenidos y actualizados, a cuando ya ha tenido vueltas y ha caído de ese lugar que él suponía que tenía para el otro. Bueno, vuelve a querer colocarlo de la misma manera ya en otro tiempo. O sea que la rectificación subjetiva marca diferentes tiempos de la transferencia. En esos tiempos hay posibilidad de que, por eso habla de la castración en un momento Lacan en este texto, que el sujeto se enfrente a su propia falta, a su dificultad, a que su conducta y su decir puede llegar a tener la respuesta del otro porque él espera tal cosa y viene otra cosa diferente, pero no es lo mismo al comienzo cuando uno todavía no tiene la transferencia totalmente asegurada y los tiempos de la repetición, que en los momentos siguientes. Siempre es rectificación, pero hay momentos que la rectificación avanzó. No es el mismo sujeto que comenzó el análisis el que lo tiene unos años después. Es otro sujeto. Ha logrado dificultades que antes no podía sortear. Ha logrado reconocerse en la falta que era necesario reconocerse. Ha logrado instalar la falta en el amor. Son como tiempos distintos en la rectificación, y ese fantasma inicial, esa frase inicial con la cual el analista entró en el fantasma fundamental del otro, va teniendo diferentes vueltas, de uniones y de separaciones, de caídas y de vuelta a unir.
Por eso Lacan insiste tanto en unión, separación, alienación, separación. O sea, se va uniendo y se va separando, va encontrando una posibilidad de su propio sujeto diferente al que tenía cuando entró en el análisis. Estos son tiempos en la transferencia, eso los tiene que marcar el analista. Cuando me preguntaban antes si el analista se hace ser objeto para el otro, este es otro tiempo del análisis. Hay momentos en que uno tiene que hacerse el tonto, por ejemplo, que es hacerse el tonto. Ser objeto de tonto. Tiene que saber jugar ese lugar también. Hay momentos donde uno tiene que ser verdaderamente directivo. Hay momentos en que el analista puede enojarse. Y ese objeto es el objeto del enojo. Ser objeto puede ser de diferentes formas, pero siempre lo contrario al otro, lo que el otro espera de uno. No sé cómo transmitirle esto. No responder a la demanda es no responder también a lo que el otro espera de uno. Porque muchas veces el que dirige la cura es el analizante y no el analista. A veces me dicen a mí que yo me enojo, sí, es verdad, pero a veces me enojo. Y a veces no me enojo. A veces dejo pasar muchas cosas, a veces me hago la tonta. No que no sepa en qué punto está el otro. Cuando Lacan tomaba a la gente en control, decía, ¿en qué lugar de la transferencia está el otro para usted? Y eso el analista lo tiene que saber. ¿En qué lugar de la transferencia está el otro hoy para usted? En la complicidad, en esperar que le aprueben todo, en, no sé, en el enojo. ¿En qué lugar de la transferencia está? Porque también dice, ¿qué quiere hacer usted con su analizante? ¿Qué quiere que su analizante haga con usted? Y eso es muy diferente en los diferentes tiempos de la vida. Es muy diferente. Claro. Y muy diferente también para aquellos que se proponen para ser analistas. Si uno tiene un analizante que se propone para ser analista, me parece que hay muchas más interrogaciones que aquellos otros que vienen solamente a rectificar su posición subjetiva, ¿no? A lo largo del análisis. Creo que el analizante que quiere ser analista tiene condiciones más precisas en los diferentes tiempos de la cura. Porque entra la relación con la teoría, la relación con los otros analistas, la relación con los maestros, la relación de la posición que quiere tomar en la transferencia. Lo que Lacan llamaba análisis didáctico, que los analistas de la APA lo llamaban así, Lacan no dejó de llamarlos. Sí, el análisis de un analista, de uno que quiere ser analista, es mucho más preciso y más, ¿cómo decirlo?, más importante en la rectificación subjetiva, porque es el que va a conducir a otros para que hagan ese camino. Así que hay muchas respuestas en lo que vos planteas. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Marga. La última pregunta ahí de la mesa. Sí, hola, Marga. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Soy Paula Vicente. Sí, bueno, gracias. Gracias por lo que nos vas diciendo y trayendo. Yo, en los momentos de la cura, ¿no? Y el primer momento de inicio de las entrevistas preliminares, la transferencia, ¿cómo instalar la transferencia? Pensaba en esto que vos traías, la transferencia al inicio, que no es la misma. ¿Y qué necesitaríamos los analistas para poder instalar la transferencia? Me parece que vos hablaste de los diferentes modos de la interpretación, pero allí no hay interpretación, ¿no? ¿O cómo sería eso?
qué dice, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Con qué dirección? Gracias. Gracias, Paula. Sí hay interpretación, absolutamente desde el inicio mismo de la cura. Hacer decir otra cosa que eso que dice es fundamental desde el inicio mismo, porque es como uno hace entrar al analizante en el discurso analítico. Y para crear el sujeto supuesto saber hay que interpretar. Hay que encontrar esos significantes retenidos y poder decir algo en la demanda que nos presenta. Sí, absolutamente sí. No creo que solo escuchar y construir lo que el otro viene a decir. Hay que tomar una posición muy jugada. Sé que es difícil en los diferentes tiempos de la formación del analista, pero creo que es fundamental como uno puede colocar la interpretación en el inicio para ubicar al otro en ese no saber necesario para que se instale el sujeto supuesto al saber. Eso es lo que construye esa posición en el lugar del analista. Así que sí, hay que interpretar desde el inicio. Es otra interpretación seguramente, pero no ajena a los significantes que van surgiendo en ese momento. Gracias. Bueno, gracias a todos Gracias. ustedes y nos encontramos acá en 15 días. Hasta la próxima.